estas semanas, estos miércoles de discipulado, sobre el tabernáculo y la figura que éste representa. Y creo muy importante, hermanos, que como iglesia volvamos a recordar 2 de Timoteo 3:16, porque son de los fundamentos. Saben, yo recuerdo que muchas de las veces que la reverenda Hicks enseñaba, lo primero que decía, a ver, todos repitamos 2 de Timoteo 3:16. ¿Por qué es importante? Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ella decía, mire, decía, cualquier cosa que alguien quiera venir conmigo a discutir, pero que su fundamento sea la palabra de Dios, se lo puedo demostrar con escritura. Ahora, si su fundamento no es la palabra de Dios, no me quite el tiempo. Es increíble porque puede venir alguien y de repente, pero mire, es que las cosas son así. ¿Y dónde lo vio usted? Es que yo creo en tal libro dice algo esto. No, si su fundamento es la palabra de Dios, decía él, discutámoslo, porque hay cómo poder respaldarlo. ¿Y por qué volvemos a mencionar que toda la escritura es inspirada por Dios? Porque cuando nosotros estudiamos tabernáculos, muchas veces nos preguntamos qué tiene que ver el tabernáculo con nuestro tiempo actual. Y yo quiero que nos vayamos nuevamente también a recordar Efesios 4:13, que ese no lo va a tener tan a la mente como 2 de Timoteo 3:16, o si lo tiene, Efesios 4:13. ¿Quién me lo dice? Si no, no lo tenemos. Y esa es una de las citas que tenemos que aprendernos tanto como nos aprendemos 2 de Timoteo 3:16. Y hermanos, saludamos desde ya a todos allá en Panamá, en Costa Rica, en Honduras, en El Salvador, en México, en sus casas para los que no pudieron venir hoy miércoles, los que se conectan en sus casas. ¿Ya tiene Efesios 4:13? ¿Qué dice, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Lo volvemos a leer fuerte. Hasta que todos, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hermanos, no hay figura, ni sombra, ni tipo más maravilloso en el Antiguo Testamento que tabernáculo, para mostrar la estatura, la plenitud de Cristo. Y dice que todos tenemos que llegar a la estatura, a la plenitud de Cristo, todos. ¿Y cómo aprender sobre la estatura y la plenitud de Cristo? Con la figura, la sombra o el tipo del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Por eso es bien importante estudiar el tabernáculo, y para mí era muy importante que hoy pudiéramos recordar estas citas. El pastor nos ha venido instruyendo a través, nos hemos llevado un par de semanas en introducción a tabernáculos, y se recuerdan que la semana pasada comenzamos a ver un poco de lo que era el exterior, el atrio. ¿Usted se recuerda? Como no lo tenemos en pantalla, se les envió a todos por su teléfono la presentación en PDF sobre el estudio que estamos llevando. ¿Usted lo tiene ahí? ¿Lo trajo? ¿Cuántos tienen eso? Levanten su mano. Hoy sí son más los del centro que tienen eso que los de la derecha. A ver, póngalo en su teléfono porque nos va a servir ya que no lo tenemos en pantalla. Porque la semana pasada, hermanos, estábamos viendo las columnas del atrio. Porque es bien importante entender que todas las cosas que formaban tabernáculo, todas las cosas que eran hechas el tabernáculo, eran una sombra o tipo o figura de Jesucristo. Cada una de las cosas que forma tabernáculos. Y cuando nosotros las vamos a estudiar a detalle, cada una de las cosas nos va a hablar de Él, de su ministerio, de la forma en que nos salva, de la forma en que nos ama, de la forma en que se acerca. Por eso es bien importante. Se recuerdan que el pastor nos hablaba estas semanas con respecto a la posición del tabernáculo. Yo creo que eso quedó súper claro.
¿Cómo estaba formado el tabernáculo? ¿Qué es lo que tenía al sur? Ahorita está comenzando norte, sur. ¿Qué dijo que era primero? ¿Qué tenemos que ver primero? Oriente, poniente, norte, sur. ¿Qué se recuerda? Del oriente se recuerda. ¿Qué teníamos al sur? El mar del olvido. Vamos a hacer un trato el día de hoy, porque no me voy a ir más allá de lo que el Señor quiere que nos vayamos, pero quiero invitarlo a algo. Hoy, por lo menos por hoy que no está el pastor, que es maestro para poder enseñarnos todo eso, no vamos a apuntar, ¿le parece? Y lo que vamos a hacer es tratar de poner total atención. No vaya a apuntar. Yo sé que es muy importante apuntar, pero algunas veces agachamos la cabeza y estamos apuntando y pensando, bueno, dijo que el norte y él tal vez ya por el oriente, ¿verdad? Y está en el norte, ¿y qué dijo del sur? Y él ya va por el occidente. Y entonces cuando usted levanta la cabeza, él ya explicó el occidente, usted se quedó sin el norte, sin el sur, como que si fuera Ricardo Arjona, si el norte fuera el sur, ¿verdad? Algo así. Entonces, como ya tiene el material, usted tiene las citas ahí, vamos a tratar de hoy en la noche solo poner atención. Y cualquier cosita que les pueda decir, por muy sencilla que sea, si realmente se queda grabada en su mente, va a ser de mucha bendición. Con algo pequeño. Yo en lo personal trato de hacer eso, yo casi no anoto. Tengo la bendición de tener secretaria que es mi esposa. Entonces ella sí anota las citas, ya vamos a la casa y ella me las da. Pero yo trato de poner atención. Vamos a suponer, no por los puntos cardinales que estamos en Guatemala, sino por la posición de la cruz, porque es más fácil de verlo, que yo a mis espaldas tengo el que tendría para poder formar la cruz de Cristo. La estatura. ¿Usted tiene la figura de la estatura o no? Es una cruz, donde está la cabeza, los pies, la mano derecha y la mano izquierda, así como estoy yo delante de ustedes, ¿verdad? Esa es la estatura que todos tenemos visual. ¿Ya la tiene visual? Entonces, si yo estoy en esta posición de la cruz, ¿qué tengo aquí? Atrás mía. ¿Tengo él? Ok. Entonces, bien importante, si la cruz está así, a los pies yo tengo el oriente, o sea, hacia allá, si yo estuviera acostado sobre el altar, en los pies tengo oriente, en la cabeza tengo occidente, ¿sí? En la mano derecha tengo el sur y en la mano izquierda el norte. Entonces, aprendámonos bien esto hoy, ¿verdad? Porque es bien importante, porque si usted tiene la figura en su mente, hermano, ya cuando vemos más adelante tabernáculo, realmente se hace fácil captarlo, ¿verdad? Entonces, imagínese la cruz ahí, esa la tenemos y la hemos puesto un montón de veces en imagen, la cruz. Entonces tenemos oriente a los pies, que es la entrada del tabernáculo. Siempre la entrada del tabernáculo está al oriente, siempre está al oriente y están los pies al oriente. En la parte de atrás tenemos occidente, que es la cabeza de la cruz, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos el norte, que es donde está la mesa de los panes, en la mano izquierda, y en la mano derecha tenemos el sur, donde está el candelero, ¿verdad? ¿Qué tenemos en los pies? ¿Qué mueble tenemos en los pies? El atrio es un espacio. Lo que tenemos en el mueble, de los 7 muebles que tiene el tabernáculo, es en los pies, es el altar de los sacrificios, el altar de bronce. Eso tenemos en los pies. A nivel de las rodillas tenemos el lavacro. Luego en la mano derecha tenemos el candelero. En la mano izquierda la mesa de los panes, a la altura del corazón, que es la que une tanto la línea vertical como la línea horizontal en el centro, hermanos. En el centro está el altar del incienso. Cuando uno comienza a ver las posiciones, y en la cabeza tenemos el arca del pacto y tenemos la tapa del propiciatorio. Esa es la cabeza de Jesús, es la estatura. Y hemos aprendido, hermanos, que en donde está la cabeza de Jesús comienza, lo decíamos al principio, aunque está tal vez mal aplicado, los pies del Padre.
Porque si pensáramos en los pies del Padre, entonces pensaríamos que el Padre también tiene estatura. Y ya hemos aprendido que en el Padre ya no hay estatura, en el Padre es un ámbito. Entonces ya no podríamos decir. Entonces en la cabeza del Hijo lo que entra es el ámbito del Padre. ¿Ya tiene bien puesta la figura? ¿Qué tengo a los pies? ¿Y qué punto cardinal? ¿Ya vio? Póngame un momentito donde y si usted capta todo eso, entonces lo va a repetir hacia los pies, oriente, en la cabeza, occidente, en la mano derecha, sur, y la mano izquierda, norte. No se pierda en eso. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento incluso que usted aprendió sobre las tribus, se recuerda cómo tenía que pararse en batalla. A usted le decían, ahorita todos vayan a los pies de Cristo, por ejemplo, las 3 tribus de los pies, váyanse a ese punto cardinal. ¿Y qué nos pasaría ahorita si dijera así? Y los de la tribu del norte, váyanse al norte, los del sur, los del este y los del oeste. Lo más seguro es que los del sur pararían en el norte, los del norte en el oeste, y estaríamos re mal acampados, ¿verdad? Toda la figura, hermanos, realmente de los puntos cardinales, Dios los ordenaba con un propósito. Y usted sabe que a los pies de tabernáculo estaban 3 tribus. ¿Con qué estandarte? A ver, Dylan, ya que dijiste, ¿cuál dijiste? La de Judá. ¿Vos sos de Judá, no? ¿No? Del hombre, ok. Entonces, ¿cuál es el estandarte de la tribu de Judá? ¿Que estaba en qué punto? ¿En qué punto cardinal estaba? En el oriente. En el occidente, que es la cabeza, ¿cuál era la figura? El buey. El buey. En la parte de la cabeza, en el occidente estaba el buey. En la mano derecha, el hombre, que es ¿qué punto cardinal? Ay, ya vio, aunque sea un segundo que se tarde porque le está costando. Derecha, sur, norte. Y en el norte estaba la figura del águila. Hermanos, a todos el Señor les dio un detalle bien específico donde posicionarse. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos esto? Porque es estatura, porque es crecimiento. Y todos tenemos que llegar a la plenitud y al crecimiento de Cristo. Hermano, repetimos una vez más, cuando nosotros hablamos de estatura y los muebles y como provisión, no es como un requisito porque si con esto tú no eres esto y lo otro, no. Es como una provisión de amor que Dios tiene y te recalcamos la provisión para que corras a ella, para que realmente consigas y tengas la plenitud que Dios tiene para tu vida. Y de eso es lo que yo quiero hablarles el día de hoy. No voy a ir porque no tienen el material en sus manos. Creo que no voy a hablar sobre las columnas, y si lo tuviéramos en pantalla fuera más fácil. Pero quiero contarles, hermanos, que la próxima semana el pastor va a hablar con esto con más detalle, las columnas del atrio. Ustedes se recuerdan que tabernáculo, decía el pastor, la forma correcta de decirle cuál es el tabernáculo era la parte donde está el lugar santo, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Realmente ese era lo principal, ahí es donde descendía la gloria de Dios, ahí es lo que estaba cubierta de pieles, ¿verdad? Y usted sabe que la cobertura más, la que estaba más a la vista de todos era una piel fea, para que realmente los enemigos no pudieran ver lo grande que había allá adentro. ¿Ustedes lo saben? Pues esa parte del lugar santo y lugar santísimo es la que se llama tabernáculo. Lo que está afuera es lo que nosotros le llamamos el atrio, y lo que está afuera es donde estaba la fuente y donde estaba el altar, ¿sí? De sacrificios. A esos los rodeaban cortinas. Usted lo ha visto en la figura del tabernáculo. Cuando usted lo descarga de Google, lo ha visto que lo rodeaban cortinas, ¿verdad? Esas cortinas, para poder estar en pie, estaban amarradas por columnas. Las columnas eran las que fijaban, esas columnas tenían lazos, y esos lazos, para que pudieran estar erguidos o tensos, eran clavados con unas clavijas en el suelo. Cada una de esas cosas, mi hermano, las estacas que se ponían hablan de Jesucristo, los lazos que estiraban hablan de Jesucristo, ¿verdad? Las columnas de metal hablan de Jesucristo, el lino habla de Jesucristo. Entonces, quiero contarle, hermano, que eso que rodeaba el tabernáculo, Dios dio instrucciones de tamaño, ¿verdad? Y si usted se va conmigo, lo vamos a ver.
y se va a ir a Éxodo 27, 9, 19. Para los que tienen en su teléfono, pues lo pueden ver ahí fácilmente. Éxodo 27. ¿Qué mueble tengo al norte, hermanos? Amén, amén. ¿Al occidente? Ah, ya vio, ahí está. Amén. ¿Sabes qué? Yo creo que lo vamos a subir mejor. Por eso es que no lo trajo en su teléfono, ¿verdad? ¿Cuántos ven aquí? Precioso el tabernáculo, ¿verdad? Bueno, Éxodo 27, 9, 19, ¿ya está ahí? A ver, hermano Ever, ¿qué mueble tenemos al sur? Hermano Ever. Ya le sopló Sofi. Entonces tenemos según posición de tabernáculo, hermano, así como lo estábamos viendo, aquí está la cruz. ¿Sí usted lo ve? Entonces aquí tenemos oriente, occidente, norte y sur. ¿Verdad? Así estaba puesto. Y si lo viéramos nosotros como realmente estamos aquí, que tenemos norte, sur, quiere decir que tendríamos que estar así. Así estaba puesto el tabernáculo. ¿Verdad? Eso si lo queremos poner cabal con los puntos que tenemos allá, ¿verdad? Entonces dice Éxodo 27, 9, 19. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. ¿Cuál es el atrio? Todo esto es el atrio. Mire lo que está fuera del tabernáculo. Esto es atrio. Asimismo harás el atrio del tabernáculo. Al lado meridional, al sur, tendrás el atrio, cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus moldaduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. ¿Entendió lo que leyó? No, va. Como no lo entendió, lo vamos a ver gráficamente. Dice que en la construcción de tabernáculo tenía que tener una extensión de 100 codos, ¿sí? Del lado norte, 100 codos. Del lado sur, 50 codos en occidente y 50 codos al oriente, a la entrada. Del lado norte y sur, los 100 codos iban a estar divididos por 20 columnas y en la parte de atrás por 10 columnas. Eso es lo que usted leyó acá. Entonces, ¿qué son codos? ¿Quién sabe cuál es la medida del codo en la Biblia? Bien contestado, Gabriel. Así se contestaría el profesor Ramírez. ¿Sí? Realmente así es. Cuando el pueblo de Israel, yo lo busqué en Google y realmente lo que uno encuentra son las medidas de Egipto, ¿verdad? Las medidas que usaban como codo en Egipto, pero es muy lógico pensar que fueron las medidas que el pueblo de Israel atrajo, ¿verdad? Para cuando ellos salieron del cautiverio de Egipto. Ellos lo que sabían era medir según lo que habían aprendido en Egipto. Entonces dice que la medida del codo es de 45 centímetros y en algunos casos lo utilizan también como 54 centímetros. Si eso es así, quiere decir que la extensión de este lado, ¿cuánto sería?
Si son 100 codos y cada uno tiene 45 centímetros, ¿cuánto sería? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 4.5 metros. 45 metros. Ya te contestó la calculadora, ¿verdad? Está bien. Es multiplicación de ceros. Por si le ponemos cero, lo corremos y nos da 45 metros. Tenía 45 metros acá, 45 metros acá, porque también tenía 100. Aquí, que tenía 50, 22.5, que es la mitad. Pero lo que era el lado oriente, que era la entrada, estaba dividido de diferente forma, ¿verdad? Dice que tenía 15 codos de un lado, 15 codos del otro, que hacían 30, y faltaban ¿qué? 20 codos para la puerta, ¿verdad? Esa es la figura. Entonces tenía, ¿cuántas columnas de este lado? ¿Cuántas columnas? 20, 10, ¿verdad? Si ustedes ven el número de columnas, ¿cuántas columnas tiene en total? Tiene 60 columnas. ¿Qué significa el número 60 en la Biblia? Si usted se lo lleva hoy, habremos aprendido mucho. 60. ¿Por qué número de hombre el número 60? No, estamos hablando de 60, no 6. 60 se da por la multiplicación de 6 y 10. Y 6 es número de hombre, pero 60 es una combinación. 60 no es número de hombre. 60 es la combinación que se da por multiplicar 6 por 10. Y en la Biblia el número 6 es, hermano Adrián, ¿qué dijo el número 6? Número de hombre. Y el 10, Brenda. Cuando tú ves 10, ¿qué te imaginas siempre? ¿Qué hemos aprendido y visto? ¿Es plenitud? No, nadie estamos diciendo, estamos preguntando directo. Albita va a decirles qué es el 10. Ahora sí contestó el hermano Ever, hace ratito fue Sofi. Nadie va a contestar, les digo, Albita va a contestar y ahora contesta el hermano Ever. ¿Qué es 10, Albita? Perfección. Sí es aceptable, pero ¿qué es más directo 10? A ver, los 10 mandamientos, es ley. Es ley. Hermanos, entonces, en la figura de Jesucristo, hermanos, el 6 simboliza a Jesús, el Hijo del Hombre. Y el 10, que habla de mandamientos, que habla del justo juicio de Dios, habla del Hijo de Dios. Siempre es figura. Solo que uno habla del Hijo de Jesús, que es Hijo de Hombre, y el 10 habla de Jesús como Hijo de Dios, la deidad, el juicio de Dios, la justicia divina hecha carne. Eso es lo que simbolizan el 20, el 20, el 10 y el 10, ¿verdad? El número. Ahora, si usted se da cuenta, en las columnas de hay unos lacitos que la aseguran, hay unos ganchitos acá que en la Biblia le llaman estacas, y cada uno tiene un simbolismo que los vamos a estudiar a detalle. Pero lo que el Señor me llevaba hoy a hablarles, por eso les decía que el pastor se los va a enseñar con más detalle la próxima semana, es que ustedes vean la experiencia que estamos viviendo nosotros el día de hoy. Usted sabe que el pueblo de Israel tuvo jornadas, ¿verdad? Que tuvo jornadas en su camino, y que las jornadas que el pueblo de Israel tuvo son sombra y tipo de figura para nuestro camino espiritual. Todo lo que el pueblo de Israel pasó y todo el proceso que él llevó es un proceso en el cual nosotros como cristianos tenemos que pasar y tenemos que vivir. Y quiero que me acompañe, lo vamos a ver. Primera de Corintios 10:11. A ver, Huguito, ¿qué mueble tenemos entonces al sur?
Hermano Ever, hoy sí puede contestar. ¿Cuál tenemos al sur? Amén, sí, solo quería ver si usted contradecía a Huguito. Ya no habló Sofi, no, porque hoy sí ya está atenta Sofi. Vamos a leer desde el 10:1. ¿Ya está ahí? 1 Corintios 10:1. Lea con mucha atención, hermano. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Sí puso atención a lo que leyó? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para que nosotros, como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron, léalo conmigo, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermano, ¿qué dice la palabra? Que ellos bebieron la misma bebida, todos bebieron la misma bebida. Todos pasaron bajo la nube, todos pasaron el mar. ¿Qué son figuras esos? Todos fueron rescatados de Egipto por la sangre del Cordero. Todos salieron y ninguno en sus casas murió su primogénito, porque tenían sangre del Cordero en los dinteles y en los postes. Todos pasaron el mar, figura del bautismo en aguas. Todos pasaron y vieron la nube, vieron la nube y el fuego, la columna de fuego, figura del bautismo del Espíritu Santo. Y dice que de los demás de ellos, o sea, del montón, de la mayoría, ¿qué dice? No se agradó Dios. Y entonces cuando yo estaba estudiando tabernáculo, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que le pasó a la gente si tenían la provisión? ¿Qué es tabernáculos, hermanos? Realmente, ¿por qué Dios hizo que esto estuviera en medio del pueblo? ¿Por qué, Víctor? ¿Por qué crees que Dios planeó y puso estos muebles, puso esta provisión en medio del pueblo? ¿Cuál era el objetivo de esto? ¿Manda? Para tener una provisión, ¿para qué? Para engordar, una provisión para verse mejor, para verse más. Una provisión para qué. Está bien que el concepto es una provisión, pero una provisión ¿para qué? Para alcanzar la plenitud de Dios. También es aceptable. Hermano Ever, ahora sí puede hablar más en voz recia, porque ya lo oí que lo dijo en voz baja. Sí, ya dijo. Ok. 400 años estuvo el pueblo de Israel en esclavo en Egipto. 400 años. Y en esos 400 años ellos se volvieron adoradores a otros dioses. Ellos aprendieron la cultura de Egipto. Ellos en 400 años dejaron de oír la voz de Dios. Olvidaron cómo volver a la plenitud y volver al regazo de aquel que les había amado, siendo pueblo de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Usted sabe que ese tiempo fue profetizado a Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le deja, quiero que dejes tu casa y tu parentela, ¿verdad? Y que vayas a la tierra que yo te mostraré, la cual le daré a tus hijos, y lo lleva a Canaán. Y de ahí, de Canaán, usted sabe que según las generaciones pasa lo de los hijos de Jacob. Después venden a José, José va a Egipto, y en el tiempo de plenitud de José, cuando José tenía, pues era agraciado delante de Faraón,
Viene todo el pueblo de Israel y cae en muy buena tierra, que era la tierra de José, en la mejor tierra de Egipto, ¿verdad? Y estando en esa tierra, el pueblo de Israel era prosperado, pero luego se muere el faraón que conocía a José y pasa todo lo de la esclavitud. El pueblo había olvidado lo que era la presencia de Dios. ¿Cuál es el propósito de este? Regresar nuevamente a la presencia. Poner una casa en medio de ellos, poner mi presencia en medio de ustedes para que vuelvan a recordar lo que es estar delante de mí. Les volvió a mostrar lo que era un camino de regreso. ¿Por qué había necesidad nuevamente de un camino? Porque el pueblo de Israel se había contaminado de tal manera en Egipto que ya no sabía regresar. Adoraba a otros dioses, ya había aprendido las costumbres. ¿Saben que Dios dice sacaría a Egipto de sus corazones cuando los mete al éxodo? Cuando cruzan el mar y dice Dios, sacaré a Egipto de sus corazones. Tal vez lo había quitado de costumbres, tal vez aprendieron rápido a quitarse las costumbres de Egipto, pero en su corazón estaba. Por eso es que después le reclaman a Moisés y le dicen, ay, es que nos acordamos de los ajos, de las cebollas, de las carnes que comíamos. Mentira, usted sabe que ahí los esclavizaban y pasaban penas. Y si no lo ha leído, por lo menos lo vio en la película de los 10 mandamientos en Canal 27, ¿verdad? Hay quienes ya se hicieron el resumen, que en lugar de leer lo que hicieron es ver la película. A mí me encanta porque hay quienes cuando le preguntan a alguien, dice, ¿usted ya leyó el libro? No, yo vi la película. No les gusta leer, pero ver la película sí les gusta. Entonces, hermano, viene el pueblo de Israel y sale de Egipto. Saliendo de Egipto y el proceso que les da, usted se recuerda cuando va a las aguas amargas, cuando pasan el mar, todo el conflicto que dan. El Señor da instrucciones a Moisés para que construya el tabernáculo. Y el tabernáculo era una provisión para que las leyes que le fueron dadas al pueblo, cuando alguien fallara en una ley o fallara en un principio, en un mandato o en un estatuto que Dios le había dado, tuviera una provisión para poder ser perdonado y ser restituido. Eso era tabernáculo, ¿verdad? Ahora la pregunta, si esta provisión estuvo, si tuvieron todo lo necesario para que su pecado fuera perdonado, ¿por qué de los muchos no se agradó Dios? Si esto los acompañó todo el tiempo en el desierto. Porque no fueron agradecidos, no sacaron Egipto de su corazón. ¿Usted sabe cómo hacía alguien cuando pecaba? ¿Qué tenía que hacer cuando alguien fallaba por yerro en la ley o en algún principio? ¿Qué tenía que hacer? ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Hermano Adrián. Porque yo sé que usted lo va a decir, entonces mejor le pregunto de una vez para que suene que yo se lo pregunté y no usted me lo dijo. Ok. Habían diferentes tipos de animales, ¿verdad? Usted se recuerda, habían palominos, palomitas, habían becerros, habían corderos. Dependiendo la falta que ellos hacían, así era el tipo de ofrenda. Pero lo que tenía que hacer alguien es, por ejemplo, yo conozco la ley de Moisés, si le robé a mi hermano, dando un ejemplo, ¿verdad? No voy a entrar a detalles, pero entonces venía él y sabía que había fallado. Pero él ya le habían enseñado que había una provisión. Y lo único que tenía que hacer era ir, comprar o de su ganado, agarrar un animalito y llevarlo. Y venir aquí, a la entrada, ¿verdad? Y estando en la entrada, pensemos que este era el animalito que hace meh, así, aquí, ¿verdad? Venía él, le ponían las manos sobre su cabeza, ¿sí? Como símbolo de que le estaba poniendo sobre él el pecado y se lo entregaba al sacerdote. Ahora bien, ¿dónde pasaba esto? ¿Aquí afuera o aquí adentro? Vamos a abrir aquí la cortina. Sí, esto pasaba adentro. Esto pasaba adentro. Todos podían entrar y aquí adentro le entregaban. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que ellos eran los que tenían que degollar. Usted llegaba, ponía el becerro así, le ponía en la mano, venía y agarraba y ¡juas! ¿Verdad? Entonces venían los sacerdotes, tomaban la sangre y hacían todo lo que tenían que hacer con la sangre, luego lo partían en pedazos, ¿verdad? Y ya lo ponían en el altar. El altar.
Esa es la provisión constante. Yo me preguntaba, y este es el simbolismo, la altura de las cortinas es más o menos esta, 2.20, si lo estamos hablando de 45 centímetros, porque dice la palabra de Dios que la altura de estas columnas y de las cortinas eran de 5 codos. Si es de 5 codos, los ponemos a 45 centímetros, ¿sería cuánto? 2.25. Y si lo ponemos a 54, viene siendo como 8 pies, que son 2.40. Entonces, básicamente la altura de las cortinas era esta, miren, hermano. Y el largo, ¿cuánto dijimos que era? ¿Cuánto dijimos que era el ancho, perdón? Este frente, que está al oriente, que está al oriente. ¿Tenía cuánto? 22. ¿Usted cree que sea el ancho de la iglesia? Sí, más o menos, más o menos. Entonces, si esta es la altura más o menos de las cortinas, cuando alguien llegaba acá y miraba el tabernáculo, ¿usted cree que podía ver algo allá adentro? ¿Podía ver algo allá adentro? Y caminaba por allá, se iba del otro lado, volteaba y no miraba nada. Para comenzar a ver lo que había en el atrio, ¿qué tenía que hacer? Entrar por esta puerta. Ahora, por esta puerta, ¿quiénes entraban? Todos los que fueran a llevar un sacrificio. Si no llevaban sacrificio, pues no podían entrar. Porque lo que tenían que hacer era ofrecer. El único que entraba aquí es porque llevara sacrificio, ¿verdad? Y si no llevaba sacrificio, no entraba. ¿Usted cree que hubieron gente que no entró? ¿Por qué? ¿Y por qué no llevaba su ofrenda de sacrificio? Porque no se habían arrepentido. ¿Es una figura muy válida o no? ¿Qué costo tenía poder entrar a esta provisión o a esta oportunidad de que su pecado fuera perdonado? ¿Qué dificultad tenía? Un animal, ¿cuánto podía costar un animal? Dice que incluso cuando no tuvieran el dinero para comprar un animal grande, podían llevar un animal pequeño. Sí, podían llevarlo. O sea, no era poner un estorbo económico para que no pudieran llevar una ofrenda. ¿Sabes qué? Trae esto, es más económico. Entonces, no era el no tener ofrenda. ¿Por qué no entraban? Porque lo primero que tenían que hacer para llevar un sacrificio era reconocer que habían fallado. Estoy viendo ahorita solo tabernáculo, solo Antiguo Testamento. Y si el Señor a usted le revela lo del día de hoy, es la gran figura de Jesucristo y lo que andamos caminando. Pero piensen en eso, por eso es que la figura del tabernáculo es tan preciosa. ¿Por qué no entraban? Porque tenían que llevar una ofrenda y cuando ya llevaban la ofrenda era fijo que habían fallado. Por el orgullo, vergüenza, el qué dirán, van a saber que fallé. La falta de humildad. Entonces, el primer paso para poder entrar y tener las experiencias de la sangre, fuego y agua era el reconocimiento de que había fallado, porque el reconocimiento de que iba a caminar. Y hermanos, era una multitud de gentes que conocían la provisión de tabernáculos. Esto era muchedumbre haciendo cola. Muchedumbre, todos con ahí. Ahí haciendo su colita, imagínese usted ahí con su animalito así, depende, y peor si depende del tamaño del animalito, así era la pedrada. Piénsalo así, o sea, hay animales específicos, pero imagínese que depende aquel con su pollito, aquel falló así, mero inocente, y aquel con su toro así. Y algunos hasta con 2 toros. ¿Qué pensaría? O sea, no es fácil, no es fácil, no es fácil venir a la iglesia y cuando te convocan para venir al altar y pedir perdón, pasar y que toda la congregación sepa que estás pasando, que sí le fallaste al Señor. Pero es el primer paso para poder entrar. ¿Te estiraste o levantaste la mano? Espérame, Gabriel, antes. Hoy no hay preguntas. Al pastor pregúntele, no, Gabriel, decime.
Ok. Entonces, ahí hay también de esa muchedumbre, había mucha gente que no quería presentar por lo que Gabriel ya les dijo, porque a mí no se me quedó. No, sí se me quedó. ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso. Luego de esto lo tomaban los sacerdotes y ellos lo presentaban. Luego usted sabe que de este paso pasaban al siguiente. El pastor nos ha enseñado muchas veces nuestras actitudes y la forma en que nosotros tenemos que tener experiencias en todo lo que es el tabernáculo, ¿verdad? Usted sabe que estas son experiencias por don, son gratuitas, ¿verdad? Pero estas ya necesitan una cierta decisión y un tipo de crecimiento, ¿verdad? Entonces yo voy a usar a Maquito. Mire, venga Maquito. Es para ejemplificar algo. Entonces, usted tiene la figura de tabernáculos aquí perfecta, la vamos a dejar de este lado. Solo que ahora vamos a imaginar que estamos frente cabal al tabernáculo, ¿verdad? Y tú sos alguien, un cristiano actual, Maquito. Me refiero a lo que el pastor nos ha explicado con respecto a tener experiencias en el tabernáculo. Lo que el Señor te lleva a crecer para que des la estatura y la plenitud de Cristo, ¿verdad? Y entonces lo que vamos a hacer es a tener los pasos que tienes que hacer para poder tener la plenitud y el crecimiento, conociendo bien cuáles son los muebles. Entonces tú tienes aquí tabernáculo enfrente, aquí está, ¿qué lado? Oriente, ¿verdad? Que es la entrada al lado oriente. Entonces, para que tú entrabas al lado oriente, ¿qué era lo primero que tenías que hacer, Maquito? Para poder entrar. Sí, pensémoslo ahorita, pensémoslo aplicado, aunque yo me voy a ir al Antiguo Testamento, pero ahorita. O sea, me refiero a lo que estábamos hablando de que tienes que traer un animalito. Pensá que tú vas a, mira pues, en el diario, piensen todos, aplicado a lo actual es que todos tenemos que llegar a la plenitud, hasta el lugar santísimo, pero lo vamos a ver ejemplificados en tabernáculo. Entonces tú te vas a ir también a tabernáculos, ¿verdad? En el tiempo de ellos, y vas a ser ahorita un israelita. Entonces tú vas a entrar y vas a comenzar a crecer en la estatura de Jesucristo. Entonces ahorita para entrar a atrios, ¿qué tenías que hacer? Una ofrenda. Entonces tú ya ibas a traer tu ofrenda y entonces eso podía hacer que, pensemos que aquí están las cortinas, entrara. Ya entras aquí, ¿verdad? Ya entrabas. Entonces, ¿qué hacías con la ofrenda? ¿Qué dijimos que hacía? Y la degollaba, ¿verdad? Después, ¿cuál es la exhortación a las experiencias? Después de que ya degollabas y todo, se la daba al sacerdote y el sacerdote la presentaba acá. Ahora, según tu crecimiento, Maquito, ¿qué tocaría después de que tú tengas las 3 experiencias del atrio? Entonces, aquí estás en el atrio y aquí están las cortinas del lugar santo. Aquí ya está tabernáculo. Sí, las cortinas del lugar santo. Y en tu vida como cristiano, tú quieres entrar al lugar santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué harías? El sacrificio y ya lleva sangre. Bueno, te lavas y todo, ya pasaste las 3, perfecto, ya has tener las 3, ahora vas a entrar al lugar santo. ¿Cómo entras al lugar santo? ¿Cómo entraría? ¿Con experiencia cómo entraría? Con la sangre. Si nos vamos al Antiguo Testamento, Maquito haría esto, entra como que si solo vas a entrar. Y ya tiene las provisiones, sí, él ya tiene las provisiones, sangre, fuego y agua, pero me voy a ir al Antiguo Testamento. Entonces Maquito va para adentro, bueno, ya tiene la provisión, entra Maquito. Entra, va a ser como que está sentando. Entonces yo vengo, yo lo detengo, perdona, Maquito. ¿Vos te acordás de qué tribu eras cuando el pastor dijo lo de las tribus? ¿Vos sabes qué tribu sos? Buey. Sos buey, sí. Pero ¿de qué tribu no sabes? Manasés. Vamos a suponer que es Manasés ahorita. Y entonces yo lo tendría que detener. ¿Por qué lo tengo que detener? Está mal dicho porque no es los de Leví, sino porque no eran sacerdotes. Entonces, perdona Maquito, aunque tuviste las experiencias y todo esto, estoy hablando de tabernáculo Antiguo Testamento, aunque tuvieran todo esto de acá, no podían entrar porque simplemente no había nacido. Entonces, Maquito, séntate. Gracias.
O sea, quiero que lo piensen así. Está todo el pueblo, tenían algo para hacer ellos, pero aunque quisieran ir más allá, simplemente el hecho de no haber nacido como sacerdotes ya no podían. Era llegar hasta aquí, ni siquiera tocar el altar, ni siquiera tocar las hojas, porque no eran para ustedes, sino que ahí eran los sacerdotes, y aquí eran ni siquiera sacerdotes, sino que el sumo sacerdote, solo Aarón, ni levitas. Saben que ustedes, la tribu de Leví, eran todos los descendientes de Leví, ¿verdad? Ustedes saben que Jacob tuvo 12 hijos, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Manasés, Isaacar y todos los de allá. Entonces los levitas eran todos los descendientes de Leví, pero Leví tuvo varios hijos, ¿verdad? Y uno de los descendientes de esa tribu fue Moisés y su hermano Aarón, ¿verdad? De la tribu de Leví. Pero el sacerdocio en este tiempo se lo dieron a Aarón, no a todos los de Leví, a Aarón y a sus descendientes. Entonces, si Aarón tenía primos, aunque vinieran de Leví, ellos no eran sacerdotes. Entonces, ¿tenía que ser levita? No. Tenía que ser descendiente de Aarón. Aarón o sus hijos o sus descendientes en los tiempos posteriores. Pero cuando este mandato fue dado para Aarón, que era sumo sacerdote. Y sus hijos, que estaban aquí los famosos. ¿Cuáles son los hijos de Aarón? ¿Ustedes se acuerdan? Eleazar, Nadab, Abiú, a los que se quemaron por presentar fuego extraño en el tabernáculo, ¿verdad? Eleazar y Fines, aquí estaban. Ellos podían hacer todo este trabajo de acá, pero en el lugar santo solo entraba el sumo sacerdote, que en su tiempo fue Aarón, y después lo heredaron sus hijos. Entonces, usted podría estar muy emocionado y para poder entrar hasta el lugar santo, pero no lo podía hacer. Exacto, estamos entendiendo ahorita la figura esto. Dice Eric, hasta que vino Jesucristo. Exactamente hasta que vino Jesucristo, ¿verdad? Pero la figura esta era cuán difícil era entrar. Miren, era tan importante esto que usted se recuerda que el Señor puso 3 tribus aquí, 3 aquí, 3 aquí y 3 aquí. Pero mire, pues todos acampaban alrededor de tabernáculos. Pero alrededor, después, esto era una tercera fila aquí, mire, hacia alrededor, así. En la segunda fila más cercana acampaban todos los de Leví. De Leví acampaban al norte, al sur y al occidente. Y al oriente, en esta segunda fila, acampaba Moisés, Aarón y sus hijos. Aquí. O sea, ni la tribu, ni siquiera Manasés estaba tan cerca del tabernáculo. O sea, estaba Manasés, que vos estás güey aquí, vos estás güey aquí, sí, ¿verdad? Güey aquí, pero él ni siquiera estaba cerca del tabernáculo. Adelante de ellos estaban los levitas. ¿Por qué? Porque había que tener cuidado que ninguna tribu pudiera tocar las cosas santas de Dios. Aún los clavitos, aún la pitita, aún las cortinas, nadie podía tocar si no había sido designado para eso. Entonces, de toda la familia de Leví, el Señor designó a los hijos de Gersón, a otros hijos de otros, y así los puso como levitas, porque ellos eran los encargados que cuando la nube se levantaba y dijeran es tiempo de mover tabernáculo, venían todos los de Leví y comenzaban a recoger, y a ellos les tocaba todo esto. Venía y había tiempo de recoger, venía el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, ni cuando levantaran tabernáculo, ni cuando ahorita vámonos todos, hecho bala, no. Solo Aarón podía entrar y tenía que venir y tapar cada uno de los muebles para que la gloria no se viera y no murieran. Entonces tenía que tapar la menorá, tenía que tapar la mesa y todo, para que entonces los encargados de desarmar ya pudieran entrar. Así era delicado cada cosa que el Señor había tenido detalle. Y si esto es sombra, tipo o figura, hermanos, ¿ustedes creen que hoy en Cristo pudiera ser tan fácil como muchas veces lo creemos? ¿Por qué les hablo de esto? Entonces yo meditaba, bueno, entonces si todos miraban acá, ¿qué fue lo que pasó que de muchos de ellos no se agradó Dios y tuvieron todo el tiempo la provisión? Y ustedes lo comenzaron a decir porque eran orgullosos, porque no eran capaces de ponerse, agarrar su animalito y llevarlo. ¿Saben que eso fue lo que le molestó a Jesús?
porque todo este tiempo había una tal relación con el animal, lo podía tener en mi granja y hasta le había puesto chepe yo al animalito. Lo había visto crecer, pero era el animal más robusto. Y la palabra decía que si yo iba a presentar una ofrenda XX tenía que ser el mejor. Y entonces Chepe, que era el que más quería y el que más concentrado le había dado, era el que me tenía que llevar. ¿Usted tiene animalitos en su casa? ¿Por qué no tenés? Porque existe, uno de repente para amarrándose. Yo por lo menos no me gusta tener perros, yo en lo personal, pero yo, mis hijos después para uno amarrándose emocionalmente y algo les pasa y yo sé una tristeza que nada que ver. Y otras veces en mis tiempos de escasez les decía, ni para ustedes tengo y voy a tener para concentrado el chucho, ¿verdad? Pero pensemos que ahí está dándole usted concentrado ahorita. ¿Cómo se llama tu perro, Moni? Bobby. El sacrificio es Bobby. Sí, ya lo tuviste, lo viste que es de chiquito, le diste lo mejor, ¿verdad? Y ahora va aquí. Entonces va aquí. El mismo caso de Abraham, sí, cuando tiene que sacrificar a Isaac. No fue cualquier sacrificio. ¿Qué fue lo que le molestó a Jesús cuando estaba en el templo? Es que afuera del templo estaban vendiendo las ofrendas, estaban vendiendo los animales. ¿Qué le costaba a la gente? Ya no había una relación de animal, de algo que me había costado, que le tenía cierto, y no iba a ser fácil. Yo iba a tener conciencia que no iba a ser fácil de ponerle la mano a algo que yo amaba y yo mismo degollarlo. Si yo entendía eso, el pueblo cristiano debería ser que no es fácil venir, poner las manos sobre Jesucristo y verlo en la cruz clavado por mis pecados. No debería ser fácil, pero es fácil, porque luego se volvió tan de costumbre que entonces compraba aquí cualquier animalito, ¿verdad? Ni lo conozco, ni nombre le puse y ya estuvo. Pero ¿qué pasaba en ese proceso? Entonces quiere decir que en muchos, si la maldad del hombre ha existido todo el tiempo y todos luchamos con lo mismo, hasta para reconocer nuestra falta es difícil. Tomarlo en ese tiempo ya cuando Jesús se molesta. Y en el tiempo de imagínese usted tener que ya reconocer que primero habíamos fallado a la ley de Dios, primero, ¿verdad? Y si el mismo tiempo y la misma maldad del hombre ha existido tanto como existe hoy, cuesta que la gente reconozca hoy su maldad. Cuesta primero que la gente reconozca que le falló. ¿Por qué? Porque ahora es más difícil, porque dice que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Todavía hay distorsión de lo que ellos lo tenían más claro y aún teniéndolo más claro, lo hacían. Piensen, yo llamé al pastor Nata hoy porque tenía un par de dudas. Yo había creído que solo entraban aquí y aquí se lo daban al sacerdote y los sacerdotes entraban. Y yo le decía, pastor, ¿y qué pasaba, por ejemplo? Porque ¿te acordás, Josué, que nos habían predicado que cuando Juan el Bautista bautizaba, la gente tenía que llegar a las aguas del río y decir, yo he pecado con esto y esto y esto y me arrepiento, y ¡jum! Al agua. Entonces yo decía, si la figura es en el Antiguo Testamento, yo no sé por qué creí que había leído que ponían la mano y decía, pues yo he fallado en esto y esto y esto y pido perdón y aquí está. Y entonces yo me ponía a meditar. Imagínense aquellos que habían adulterado. Y a la susodicha la llevaba adelante y esa no iba por el mismo pecado. Lo estoy llevando así, aunque no es bíblico ni es para que lo veas, sino porque el adulterio, si hubiese sido así, la ley mandaba que el adúltero fuera apedreado. O sea que piensen lo fácil. Si la ley es así, daba la autoridad que aquel que fuera a encontrar un adulterio fuera apedreado y muerto a pedradas. ¿Cuántos de los que estaban aquí, que si tenían que decir su pecado en voz alta, hubieran llegado aquí a la puerta? Los adúlteros. Ninguno, porque automáticamente declarándolo aquí lo ponen en la esquina y lo apedrean. Entonces piense con lógica, ¿cuánta gente era del campamento, rodeaba el campamento, había provisión de perdón, pero nunca se animó a llevar y ser perdonado? ¿Cuánta? De los muchos de ellos no se agradó. ¿Y cuántos por ritual? Porque fallé y mi vecina se dio cuenta, voy como animalito para que mire que ya me perdonó el Señor. Me perdonó, ya regreso. Y mañana vuelvo a hacerlo, me voy atrás con mi animalito. Se volvió tan de costumbre que mucha gente comenzó a hacer eso, era un ritual. Sí. Me decía el pastor Nada, ¿sabe, hermano? Le dijo, pero ¿cuál era la dificultad si realmente había una provisión y todo? Dijo, es que, me dijo, la gente realmente le gusta más los rituales que lo auténtico. Me decía él, si no, póngase a pensar usted cuando nosotros éramos católicos, ¿qué nos costaba llevarle rosas a la Virgen?
A usted lleva el Ramírez y hoy le piden una ofrenda y no la da. Somos más dados a rituales que a cosas de fe y cosas auténticas. Y así fue el pueblo. Dice que de los muchos no se agradó Dios. Este tabernáculo los acompañó todo el camino. ¿Y cuántos entraron? 4. 4. Y de los demás de ellos quedaron muertos en el desierto, teniendo provisión. Teniendo provisión. Ya vamos a terminar. Solo vaya conmigo, hermanos, y ya que Eric lo mencionó. ¿Está claro esto? ¿Y se hace usted las mismas preguntas o no? Teniendo provisión, ¿cuál era el problema? Es el problema de siempre. Hebreos 2. Hebreos capítulo 2. A ver, Karen, ¿qué mueble tenemos al norte? Ay, Dios, ¿quién sigue soplando? ¿Quién es el Karen 2? Dylan. Bienvenido, Dylan. A usted la paso porque sos bienvenido ahorita. ¿A qué mueble había? Pues Dylan, ya que lo soplaste. Gracias a Dios. Ahí estamos. Hebreos capítulo 2. ¿Qué dice? Lea esto. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y dice que todas las cosas que les pasó al pueblo de Israel fueron hechas para que nosotros aprendiéramos de ellos. Y no hiciéramos lo que ellos hicieron, ni falláramos como ellos fallaron. Y teniendo una provisión tan grande. ¿Ustedes creen que hoy que Jesucristo es el más perfecto y amplio tabernáculo, que es una provisión perfecta de sangre y perdón, todos están usando esa provisión? ¿Saben que esta provisión fue solo para el pueblo de Israel? Para nadie más. Ni para los egipcios, ni para los cananeos, ni los eneos, ni los feos, para ninguno de ellos. ¿Verdad? Solo era para el pueblo. No se sintió aludido, ¿verdad? Se estaba hablando de los ceneseos y todo eso. No de usted feo, sino que de otro feo. Solo fue para el pueblo, al pueblo escogido de Dios. Y una pregunta, ¿Jesucristo es para usted? ¿Usted es pueblo de Dios? Por principio. La entrada a esto no era para cualquiera. Y usted ya ha visto en qué tribu está. Y ninguno de nosotros, por lo menos yo tampoco soy de la tribu de sacerdote, yo soy de Gad, pero tampoco podía entrar aquí. Pero dice Apocalipsis de Jesucristo el testigo fiel, el que nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él es el que nos hace rey y sacerdote, pero sin Cristo usted no es sacerdote. Sin Cristo usted no tiene provisión para entrar al lugar santo ni al lugar santísimo. Es en Cristo que Él lo hace acepto. ¿Saben por qué? Porque las reglas siguen siendo las mismas. Para ver a Dios dice que sin santidad, si no eras de la tribu de Leví, que tenía ciertas restricciones, hermano, no podían tocar. Si no eras del sacerdote, no podías ministrar aquí. Si no eras del sumo sacerdote, no podías estar acá. Pero no solo fuera porque nacieras. Naciste te da entrada, pero aparte, como naciste en esa tribu, tienes ciertas cosas que cumplir. Dice que cuando fueras a ministrar acá, no tomaras ni sidro ni vino, nada, para que no tuvieras conflicto en discernir lo bueno y lo malo. Acá. Muy sacerdote podía ser, pero aparte tenías que cumplir ciertas reglas. Y usted sabe lo que le pasa a Nadab y Abiú, que presentaron fuego extraño aquí y mueren porque el fuego de Dios viene sobre ellos y los quema, ¿verdad? Y los mata. Y hoy por hoy sigue siendo igual.
Primero, sin Cristo, cualquier impío que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador no es declarado rey y sacerdote. Y al no ser rey ni sacerdote, hermanos, no pueden entrar. No pueden entrar. Entonces, primero, ¿cuál es el paso? Es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, y entonces en Él nosotros somos engendrados, somos nueva criatura, somos hijos de Dios, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nos ha hecho real sacerdocio, nos ha hecho sumo sacerdote para poder tener las experiencias. Ahora, hermano, ¿sabe usted que que Israel tuvo jornadas? Él estuvo en Egipto cuando Dios le llamó hijo. Después estuvo en el desierto, Dios le llamó congregación. Después estuvieron en Canaán y Dios le llamó. ¿Qué sigue después de congregación? Es su esposa. Sí. Y después van a Jerusalén y les llama madre. Pero en esas experiencias, cuando salen de hijo a congregación, ¿en qué parte creen que están? En el desierto. Y muchos todavía se preguntan por qué es que cuando vengo a Cristo y lo recibo como Señor y Salvador y vengo a una iglesia, las cosas me van como un desierto. ¿Cómo es que Jesucristo aprendió obediencia según la Biblia? Dice, por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Usted se queja del desierto que está pasando? ¿Es difícil? ¿Y por qué lo tiene el Señor ahí? Porque le está enseñando obediencia, le está enseñando dependencia. Usted tiene el mismo proceso espiritual que llevó el pueblo de Israel natural. El mismo proceso espiritual lo tiene que pasar usted. Usted estaba en Egipto, figura del mundo, esclavo, en tinieblas. Viene la sangre, usted acepta al Señor, viene la sangre, lo saca de Egipto y pasa al desierto. A que por medio de la aflicción y todo lo que se da en el desierto, usted aprenda obediencia, aprenda que su único proveedor es Dios, aprenda a ver al cielo y que de ahí viene el maná, que de ahí vienen las codornices, pero su provisión es Dios. Aprenda que Él es el que cambia las aguas amargas en dulces, ¿verdad? Aprenda que Él, cuando usted está en la orilla del mar, realmente Él sepulta a sus enemigos y Él le da la victoria. Eso no lo aprende en otro lado que no sea el desierto. Y ese va a ser el proceso. Pero aún en el desierto, en este tiempo que estamos como congregación, hermanos, porque este es el tiempo que usted está, ya está en Canaán, ya está como esposa usted. No, todavía no. Va a llegar el tiempo que va a estar como esposa. Ahorita está en el desierto, está llevando un proceso, ¿verdad? Y está la provisión que es Cristo Jesús. ¿Usted cree que Dios va a ser de los que escriba más adelante de usted? Y de los muchos no se agradó, teniendo todo el tiempo la provisión del tabernáculo delante de ellos, y el tabernáculo perfecto que es Cristo Jesús, con mejor pacto, pero para todos aquellos que lo recibieran. Porque ellos que yo les hacía la figura, hermanos, muchos allá afuera dicen que Cristo murió por todos, y es muy cierto, pero la sangre funciona para aquellos que la reciben y que la aceptan para cubrir. Tabernáculo estaba en medio de todo el pueblo, pero para poder tener experiencia, primero tenían que decidir reconocer el pecado, tomar la ofrenda y entrar. Cristo sigue siendo, hermanos, para los que toman la decisión, guiados por el Espíritu, el arrepentimiento, y poder poner sus manos sobre Él y decirle: Él es mi ofrenda, y reconocer que Él presentó una sangre delante del Padre. ¿Saben? Esto es lo maravilloso de estudiar tabernáculos. Cuando uno se lo pone en figura, lo que hacías con Eric fácilmente. O sea, estamos hablando de aquí de algunas cosas y lo que pensaste fue fácil en Jesucristo. Ah, yo no soy sacerdote, pero es que en Cristo ya soy sacerdote, ya puedo entrar. Pero es que aquí no se podía hacer esto, pero ahora en Cristo lo puedo hacer. Pero es en Cristo, sigue siendo en Cristo. Sin Cristo y sin la provisión, yo me quedo fuera, ¿verdad? Dice que a los que predestinó, a esos mismos llamó y los santificó. ¿Usted hoy puede entrar hasta la presencia de Dios? ¿Por qué puede entrar? Porque en la eternidad pasada el Señor lo predestinó.
Porque usted no siendo pueblo, lo hizo un pueblo con un plan y un propósito perfecto de Dios. Porque así como usted estaba, que pudiera estar aquí alrededor, hoy algunos pueden llamarse levitas. Y no se dan cuenta, hermanos, y eso era lo bien importante. El levita no es el resto de las tribus, es levita. Está más cerca de la presencia de Dios. Y por estar más cerca de la presencia de Dios, tiene que tener más cuidado. Porque las cosas de Dios no se tocan con manos sucias. Y es más, Él permite tocarlas y acercárselas al resto del pueblo. Y así funcionaba Tabernáculo. Igual los sacerdotes, los que son llamados a ministrar hasta el lugar santísimo. No cualquiera lo hace, no cualquiera nació con ese llamado. Ahora la pregunta es, ¿usted nació con ese llamado? ¿Usted cree que el Señor lo predestinó para ser la esposa? Si esta es estatura de esposa, ¿usted cree que usted está para entrar hasta acá? Si aquí solo entraba el sumo sacerdote. Y yo sé, exacto, en Cristo sí, y gloria a Dios que en Cristo, pero me predestinó para poder aceptar incluso a Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente hay aquí afuera que no lo está recibiendo, hermanos? ¿Cuánta gente hay afuera en la calle que no está reconociendo a Jesús como Señor y Salvador? ¿Cuántos estamos aquí adentro que ya entramos en formas y que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Porque venimos a la iglesia, pero nuestra santidad no refleja un compromiso ni el entender que solo así veremos a Dios. Sin santidad nadie verá a Jehová. Poder ver que tenemos que tener ciertas actitudes aquí y rendir nuestra voluntad para tan siquiera comenzar a tener las experiencias. Y hoy nosotros ya hablamos de experiencias del lugar santo y lugar santísimo, cuando muchas veces ni siquiera las experiencias del atrio las tenemos por forma, las tenemos como mucho del pueblo la tuvo por forma. Mire, venga usted porque usted se siente bien los domingos porque le falló al Señor y el domingo empata, entonces viene, pero es una forma, se vuelve forma. Pero hermano, el llamado realmente es ese, a que usted entienda esta noche que si está aquí, y nosotros cuando estudiamos los primeros materiales del Camino Crucificado y la Esposa, lo que usted recibió decía que los que escuchábamos, ¿cómo saber si yo era de la esposa, del Cordero? Y decía, si a usted le llegó el mensaje de la esposa, es porque usted es la esposa del Cordero. ¿Cuántos en otros lados, en otras iglesias no habían escuchado este mensaje y hoy están aquí? Si usted está aquí, hermano, es porque usted está llamado a ser la esposa del Cordero. Si usted, aún sin entenderlo, alguien se para aquí y le habla su ser y usted tiene demostraciones que con lógica no haría, usted en la eternidad pasada sabe a quién sirve y a quién alaba. Todo lo que respira dice, alabe a Jehová, todo lo que respira. Y usted algunas veces cuando lo hace con entendimiento o con lógica se sienta ahí y le exhortan a que mueva las manos y no puede. Porque lo hace con razonamiento y no es que esto no es de Dios, Dios es de orden, me siento ridículo y todo. Pero cuando alguien viene con una autoridad y le habla a su ser, usted siente algo acá y cuando lo vemos anda dando vueltas o anda gritando. Pero cuando alguien sabe que en la eternidad pasada tú eres sumo sacerdote y sabe que fuiste formado para alabar su santo nombre y te exhorta a ese ser que está en tus entrañas y con autoridad le habla, hermano, tú brincas. Tú brincas. Ahora dice la palabra de Dios que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dos formas de adorar. Una es cuando lo haces y no lo entiendes. Pero hay alguien que le habla a tu ser. Y ese ser que sabe alabar, brinca, salta, grita. Hermanos, se emociona. ¿Cuántos se han emocionado alguna vez por Dios aquí? De verdad, pero a lo loco, sí. Ahora la pregunta es, ¿han sido las experiencias de todos los cultos? No. Nuestros problemas, nuestras discusiones, lo que venimos cargado, no nos deja alabar a Dios. Pero los días cuando algo sucede, cuando el culto es diferente, cuando alguien toma autoridad, cuando paramos haciendo cosas y nos sentimos tan ricos al salir de acá, porque dimos todo lo que éramos. Espíritu, no lo entendés, pero lo haces.
¿Cuántos no tienen principios de mover cabello, de gritar, de gemir? ¿Cuántos no habían entendido que había un grito de ea, ea? Y cuando se ponen a pensar, yo hace como 4 meses me recuerdo que en alabanza decía ea, ea, y no sabía por qué. El Espíritu te hace hacer cosas que tú no entiendes. Y verdad, que aunque no las quieras y no las desees, sabes que en la palabra está. Y dice: todo lo que respira, alabe a Jehová. Y tú ya lo haces aunque no lo sientas, pero sabes que está escrito y que mi ser fue hecho para alabar su santo nombre. Hermanos, hoy Tabernáculo sigue siendo en Cristo, el ambiente está lleno de Cristo, un culto está lleno de Cristo, pero de los muchos de ellos no se agradó Jehová. La pregunta es: hoy por hoy, ¿tú serías de los muchos? ¿O serías de los que ven la provisión de Dios y la toman y la hacen? ¿Qué piensan? Esto es Tabernáculos, eso aprendimos hoy. ¿Cuánto mide el codo? Brenda, ¿cuánto tenía de ancho entonces Tabernáculo? 22.5 metros, 45 metros. ¿Cuánto era la altura? 2 metros 25, ¿verdad? ¿Cuántas columnas tenía? 20, 10. Aquí separadas de 15 y 20, ¿verdad? Pero igual seguían siendo, creo que iban 3 y 4 para hacer 10 columnas de este lado y 10 columnas de este. Y son total 60 columnas. Y 60 está formada por 2 números, que es el 6 y el 10. El 6 habla de hombre y el 10 habla de ley. Y en Jesucristo habla de Jesús, hijo del hombre, y Jesús, hijo de Dios. Jesucristo, hijo de Dios. Amén. Se puede poner de pie y le damos gracias al Señor esta noche.